Bienvenidos, estimados profesionales. Muchas gracias por la atención. Nos encontramos en el curso de Derecho Administrativo y de Derecho Procesal Administrativo, el cual tiene el código FG 747, y nos encontramos en la semana y en la clase número 13. El tema que estaremos abordando en la presente clase se denomina Fuentes del Derecho Tributario, así como la interpretación e integración del derecho tributario. Cabe mencionar, estimados profesionales, que en cuanto al programa que hemos venido manejando, en cuanto al derecho administrativo, en cuanto a esta fase que ustedes están sometiéndose para poder incluso, ¿verdad?, hacer lo que corresponde en cuanto al examen técnico profesional. El derecho administrativo tiene una relación directa con el derecho tributario, por lo que vamos a conocer importantes aspectos en materia tributaria. Vamos a conocer el objetivo de la clase y vamos a mencionar que el objetivo de la clase es que el estudiante en la inducción para el examen técnico profesional conozca sobre las clases de fuentes del derecho, fuentes en materia tributaria, su interpretación, así como la integración. Les pido que pongamos atención para que, de acuerdo al análisis que se haga del contenido que estaremos compartiendo en esta actividad, logremos responder a las preguntas de estudio de una forma correcta al finalizar la presente clase. Vamos entonces a mencionar un término o una definición de fuente del derecho y los invito a que pongamos atención y que le demos lectura a lo que tenemos en pantalla. Vamos a mencionar que fuentes del derecho, cabe mencionar entonces que el término fuente del derecho designa todo lo que contribuye o ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables hoy por hoy para las personas. Las fuentes del derecho son encontradas en constituciones, en las leyes, en los reglamentos, y pues también cabe mencionar que estas se pueden ubicar y encontrar en los tratados internacionales. Vamos a mencionar entonces a qué se refiere la doctrina con lo relativo a fuentes del derecho tributario, mencionando que son de origen en cuanto a las normas jurídicas, y también se ha mencionado que a través de las fuentes del derecho se manifiesta la vigencia del derecho. Entre las fuentes del derecho se pueden diferenciar entre las fuentes directas, que están impulsadas por las sociales para la creación de normas y pautas sociales de conducta, y también a las fuentes indirectas. Estas directamente, ¿verdad?, son emanadas de un órgano determinado y son sometidas a un procedimiento concreto. Vamos a continuar y vamos a conocer ahora a qué se refieren las fuentes históricas, y mencionamos una definición de fuentes históricas. Podemos mencionar entonces que son todos los acontecimientos, así como los documentos, vestigios que en su momento encerraron una norma o ley jurídica y que le sirve entonces al legislador para crear nuevas leyes. Por ejemplo, podemos mencionar dentro de los antecedentes históricos las leyes de Indias, el Código de Hammurabi, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año de 1789. Son aspectos históricos y son antecedentes relevantes porque nos permite conocer las fuentes históricas directamente. Vamos a conocer ahora las fuentes formales del derecho, y para ello tenemos un concepto en pantalla para que todos juntos le demos lectura, mencionando que fuentes formales del derecho son los textos y documentos en los que se recopilan las leyes o conceptos relacionados con estas, como por ejemplo, lo más importante, que son la legislación y la doctrina. También podemos mencionar que son leyes que se encuentran escritas en textos legislativos, como por ejemplo en la Constitución de un país, en los reglamentos y en las ordenanzas de cada estado. Vamos a conocer ahora lo relativo a las fuentes reales, y podemos mencionar que se entiende por fuente el conjunto de razones determinantes del contenido de la norma jurídica. Fuentes reales, entonces, tenemos que son un conjunto de razones determinantes, ¿verdad?, en cuanto al contenido directo de una norma jurídica. Fuente real, entonces, como un segundo concepto, son factores y elementos que permiten determinar los elementos de las normas jurídicas, y podemos decir entonces que influyen en la creación de estas con la realidad social de los acontecimientos que se viven día a día. Con esto
estimados amigos, hemos podido comprender que son fuentes reales, que son fuentes formales y que son fuentes históricas. Vamos a continuar con el contenido de la presente clase y tenemos un pequeño bosquejo, un pequeño organigrama en cuanto a poder determinar las fuentes del derecho. Principalmente tenemos las fuentes reales, las fuentes históricas y las fuentes formales. Estas van de la mano considerando que las históricas son los medios objetivos en los cuales se mantienen las normas jurídicas y constituyen al antecedente de las otras. A este se refiere el aspecto de las fuentes formales, mencionando que son los procesos a través de los cuales se crean las normas jurídicas, y las reales, pues, son los fenómenos que propician el surgimiento de una nueva norma jurídica. Vamos a continuar y vamos a mencionar cómo se clasifican las fuentes reales. Se clasifican en naturales, en económicas, en políticas y en científicas. Son 4 apartados importantes a través de los cuales se puede mencionar la clasificación de las fuentes reales. ¿Cuáles son las fuentes del derecho tributario? Mencionando que son las disposiciones constitucionales, así como las leyes, los tratados y convenciones internacionales que tengan fuerza de ley. Los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicta el presidente de la República también son considerados como fuentes del derecho tributario. Vamos entonces a conocer lo que establece el artículo número 2 de la Ley del Organismo Judicial y al respecto establece lo relativo a fuentes del derecho, mencionando que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico y también hace constar que la jurisprudencia la complementará. Sabemos entonces que la jurisprudencia pues es de observancia obligatoria y también menciona dentro del mismo artículo que la costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte meramente probada. Vamos entonces a mencionar lo que establece el Código Tributario en cuanto a las fuentes del ordenamiento jurídico y también lo encontramos en el artículo número 2 mencionando lo siguiente, que son fuentes del ordenamiento jurídico tributario y en orden de jerarquía las disposiciones constitucionales porque la Constitución es la ley suprema del Estado, las leyes, los tratados y las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley, así como los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo que está precedido por el presidente de la República. Vamos a continuar con el tema y vamos a conocer la interpretación de las normas jurídico-tributarias atendiendo a lo que establece el artículo número 5 de nuestro Código Tributario, mencionando que en los casos de falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de una ley tributaria se resolverá conforme a las disposiciones de lo que establece el artículo número 4 del Código Tributario. Vamos a continuar y vamos a conocer lo relativo a la interpretación de las normas jurídicas tributarias, mencionando también que, sin embargo, por aplicación analógica no podrán instituirse sujetos pasivos tributarios, ni crearse, así como modificarse o suprimirse obligaciones, exenciones, exoneraciones, descuentos, deducciones u otros beneficios, ni infracciones o sanciones en materia tributaria. Vamos a continuar y vamos a mencionar lo relativo a la integración del derecho tributario, mencionando que son todos los procedimientos que se utilizan para la resolución de encontrarse en las famosas lagunas jurídicas o como hemos conocido comúnmente como vacíos legales, cuando las disposiciones jurídicas son insuficientes, integrándose supletoriamente la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Con esto podemos mencionar que tenemos en pantalla una serie de preguntas que dejaremos para cada uno de ustedes atendiendo al contenido que hemos venido manejando, y es importante mencionar entonces que el tema que hemos abordado en la presente clase es relativamente en cuanto a la rama del derecho tributario. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo tiene los procedimientos específicos que en materia tributaria deben de observarse y que también son de aplicación obligatoria. Vamos a mencionar entonces que atendiendo a la semana número 13, tenemos una serie de preguntas que vamos a compartir con cada uno de ustedes para que ustedes logren responder atendiendo, ¿verdad?, al contenido de la presente clase. Vamos a mencionar entonces, en la semana número 13 tenemos la pregunta número 1, ¿qué son fuentes del derecho?
Y podemos mencionar que, de acuerdo al contenido que hemos compartido con cada uno de ustedes, hemos hecho mención principalmente de las fuentes del derecho. Asimismo, ¿verdad? Hemos socializado lo relativo a las fuentes reales, a las fuentes formales y a las fuentes históricas. Tienen una unión en cuanto a poder considerar que las principales, pues, serían en su orden las históricas, posteriormente las formales, que es en cuanto al proceso de creación de una nueva ley, y también en ese mismo orden podemos mencionar a las fuentes reales. En la semana número 13 tenemos la pregunta número 2 y para ello podemos mencionar cuáles son las fuentes del derecho y podemos atender, ¿verdad?, al contenido que hemos compartido con cada uno de ustedes en la presente clase. En la pregunta número 3 podemos mencionar cuáles son las fuentes reguladas en el Código Tributario y tenemos un fundamento legal. Para ello, pues como ustedes saben, le hemos dado lectura a aspectos importantes que se encuentran inmersos dentro de nuestro Código Tributario. Sin embargo, el mismo código contiene un artículo específico de conformidad a lo que establece relativamente hablando a las fuentes del derecho. Y en la semana número 13 tenemos la pregunta número 4 mencionando cómo se integra el derecho tributario para su aplicación correcta en la práctica, para que podamos analizar el contenido que hemos venido manejando relativamente en cuanto al derecho tributario para que ustedes puedan responder a esta serie de preguntas. En la pregunta número 5 tenemos qué son fuentes formales en materia tributaria y sucesivamente estaré compartiendo con ustedes la pregunta número 6. Podemos mencionar qué son fuentes reales en materia tributaria. Asimismo, cómo se clasifican las fuentes reales en materia tributaria. La primera es qué son y la segunda, ¿verdad? O la número 7, cómo se clasifican las fuentes reales. La pregunta número 8 menciona en los casos de falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de una ley tributaria, cómo debe resolverse de acuerdo a la interpretación de las normas jurídico-tributarias. La novena pregunta o número 9 podemos mencionar acontecimientos, documentos, vestigios que en su momento encerraron una norma o ley jurídica y que sirve o le sirve al legislador para crear nuevas leyes. Y pregunta número 10 o última pregunta podemos compartir que establece el artículo número 2 de la ley del organismo judicial relativamente a las fuentes del derecho. Con esto considero que hemos logrado avanzar y poder comprender lo relativo a qué es derecho tributario, cuáles son las fuentes directas del derecho tributario, qué son fuentes del derecho, cuál es la base legal atendiendo a lo que establece el Código Tributario y también atendiendo a lo que establece la ley del organismo judicial. Y podemos mencionar que hemos podido compartir con ustedes las 3 fuentes que se mencionan de conformidad con la doctrina y de conformidad con los aspectos legales. Con esto, estimados profesionales, hemos llegado al final de la presente clase. Yo los invito a que le demos lectura nuevamente a cada uno de los artículos que hemos mencionado en esta oportunidad y al mismo tiempo atendiendo al tema de salud que nos ha permitido compartir por este medio, que sigamos manteniendo las medidas, ¿verdad? Las medidas de seguridad por el tema tan importante para poder evitar el contagio del COVID. Considerando que las cifras han sido elevadas, pues es importante que mantengamos siempre las restricciones que se nos han recomendado desde un inicio. Les envío un abrazo a la distancia, les agradezco su atención y espero poder compartir con ustedes en una próxima. Hasta pronto.